Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. No, se parece. Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. ¿De qué manera recibiste la vista? Me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo. Ese hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? ¿Qué nos dices tú del que te abrió los ojos? Que es un profeta. Traed a sus padres. ¿Es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que él ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Da la gloria a Dios, pues sabemos que ese tal Jesús es pecador. Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho. Y no me oísteis. ¿Lo queréis oír otra vez?
¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo. Nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Pues eso es lo maravilloso, que no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos de uno que naciera ciego. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Eres tú quien nació en pecado y tratas de enseñarnos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Ya le has visto a Él. Y es el que habla contigo. Señor, sí creo. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquellos que ven, sean cegados. ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Muchas bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos. Un abrazo cibernético, un abrazo espiritual con mucho cariño para todos ustedes, donde tendremos una entrega más de un tema sumamente importante, titulado Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que vamos a orientar este tema hacia esa dirección para conocer el poder de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, queremos desear a todas las familias que el Señor pueda derramar ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, que el Señor le depare los bienes, para bienes que todos ustedes necesitan y su servidor necesita, sabiendo que tenemos a un Dios en lo alto, que es maravilloso responder a nuestras necesidades y responder de una manera gloriosa, hermosa, que necesitamos, ya sea que lo sintamos, que sea negativo o que sea positivo, pero Dios tiene un propósito y tiene un plan para tu vida y tiene un plan para mi vida. Así que confiando plenamente en Él, damos gracias al Señor. No se olviden de siempre sintonizar. Si usted va a escuchar este programa por YouTube, por favor, no se olvide de apretar la campanita para suscribirse. Allí está, y cada vez que usted aprieta, allí encontrará el sonidito diciendo que usted se ha suscrito a nuestro canal. De manera que además, quiero señalar que también pueden sintonizarnos por Facebook. Los sábados estaremos ya transmitiendo este sermón a las 10:30 de la mañana, a partir de las 10:30, pero lo pueden localizar en cualquier hora después de esa hora en Facebook. Pero ya podemos entender todos que a través de YouTube ahí podemos encontrar nuestro tema. Bueno, tendremos un hermoso lindo día con la bendición de Dios, con su presencia.
Y no hay nada mejor que comenzar este día alabando, glorificando el nombre de nuestro Creador. Y en esta ocasión vamos a escuchar a Damaris Jorge de Sosa, quien nos trae un hermoso himno titulado Jesús, te necesito. Escuchemos este hermoso himno, Jesús, te necesito. En estos momentos difíciles que necesitamos tanto de Dios, es el momento indicado, la ocasión especial para clamar al Señor y decirle: Jesús, te necesito. Jesús, te necesito, pues soy tan pobre y vil. Recorro peregrino un mundo muy hostil. Tu amor será mi apoyo, mi imagen, tu faz en medio del peligro. Descanso en tu paz. Jesús, te necesito, anhelo a ti servir. Amargas aflicciones tú puedes compartir. Tu espíritu me ayuda, tentación me da en cada prueba, consuelo y salvación. Jesús, te necesito, muy pronto te veré en calles celestiales, contigo andaré y con los redimidos elevaré mi voz, cantándote loores, mi Salvador, mi Dios. Bien, después de haber escuchado este hermoso himno por Damaris Jorge de Sosa, vamos a entrar en el tópico que nos corresponde. Ninguna condenación.
está basado en el libro de los Romanos en el capítulo 8, versículo 1, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar para poder comprender el estudio de su palabra. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones y gracias por la oportunidad de conocerte mejor. En tus manos ponemos nuestras vidas, sabiendo que tú eres el único que puede derramar bendiciones abundantes sobre ella y mantenernos en el camino, en el trayecto hacia el cielo. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, de acuerdo al texto que ya hemos leído, me hago y ustedes también la pregunta: ¿qué significa que en Cristo no hay condenación? Bueno, en algunos círculos religiosos tienen una interpretación equivocada de este texto y enseñan que la salvación es universal, es decir, que todos se van a salvar. Ahora, a la luz de las Escrituras, entendemos que el deseo de Cristo es que todos vengan al arrepentimiento con el deseo de creer sinceramente en el sacrificio de Cristo y creer además que Él tiene poder para perdonar. De manera que aquí nosotros vemos algo interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos en el libro de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, que nos dice aquí: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten, la salvación que presenta aquí el texto es una salvación condicional. Es decir, la salvación está ofrecida para todo aquel que cree. Ahora bien, hay una mala aplicación de la gracia de Cristo. Pero, claro está, entendemos que Cristo ofrece gratuitamente su gracia. Pero la mala aplicación está en que muchos dicen que Dios no demanda, sino que Dios solo concede. Es decir, Dios nos da amor, pero nosotros no tenemos que corresponder a ese amor. No es posible, porque el amor es de dos vías. Un amor humano que es perfeccionado por el amor de Dios. Así que aquí el texto señala que el que está salvo es todo aquel que cree. Pero le dan, estas personas al sacrificio de Cristo, le dan poco valor. ¿Por qué? Porque sencillamente no importa lo que tú hagas después de conocer a Cristo. Estás siendo salvo de todas maneras. Y ya hablaremos en cuanto a que después que uno acepta la salvación, se puede perder. Mientras uno está en Cristo, la salvación está asegurada. Pero fuera de Cristo, la salvación no es posible. Porque Él es el único camino que conduce hacia el cielo. De manera que hay que darle valor al sacrificio de Cristo. No es lo que yo haga, es lo que permito que Cristo haga en mí. Porque entonces, ¿qué sucede en cuanto a la justicia de Dios? El juez divino dice que todos recibiremos nuestra paga conforme a nuestras obras. Y eso está conectado con algún tipo de juicio.
que a algunas personas pues no les gusta escuchar acerca de esto, porque sienten que tienen temor. Ahora, cuando se le habla acerca de esta parte que es bíblica y sienten temor, hay que revisar un poco la vida espiritual. Pero la justicia de Dios es perfecta. El juez divino dice que todos vamos a recibir conforme a nuestras obras, la paga. Así que la correcta forma de entender que no hay condenación es solo a la luz de los que están en Cristo. Solamente de los que están en Cristo Jesús. La buena nueva aquí es que Jesús vino a condenar el pecado y no a los pecadores. Notemos algo interesante porque hay mucha confusión dentro del mundo teológico en cuanto a esto. Pecadores y pecado. Nosotros somos pecadores debido a la ley de la herencia por haber nacido en un mundo de pecado. Por eso somos pecadores. Pero ser pecadores no significa practicar el pecado. Nuestra naturaleza, la herencia, nos hace tener una naturaleza pecaminosa. Es decir, los pecadores son condenados por el pecado, es decir, los pecadores no son condenados por el pecado cuando están en Cristo. Porque dice claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo nos dio ejemplo de que se puede ser un vencedor. Sí, pero no por mis propias fuerzas. Porque cuando estamos en Cristo, confiamos plenamente en su fuerza, no en nuestra fuerza. Así que yo soy vencedor porque estoy colocando mi voluntad a la poderosa voluntad de Dios. Es decir, ¿quiénes están en Cristo? Aquellos que son vencedores porque Cristo es vencedor. Por eso, cuando leemos el libro de los Hechos en el capítulo 16, en el versículo 30 y 31, encontramos un episodio. Voy a buscar en la Biblia un episodio en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, donde allí el apóstol Pablo y Silas fueron a la ciudad de Macedonia. Y estando en la ciudad de Macedonia se encontraron con varias personas. Se encontraron con Lidia, que luego ella se bautizó, invitó a los apóstoles para que estuvieran allí. Y comenzaron a predicar el evangelio. Pero una muchacha que tenía un espíritu endemoniado comenzó a gritar, a vociferar: este es el Hijo de Dios, estos son hijos del Dios Altísimo que están predicando el evangelio. Bueno, a Pablo después de 3 días no le gustó lo que la muchacha estaba diciendo y por lo tanto clamó al Señor y entonces el espíritu que había en ella salió de ella. A los mercaderes que la usaban pues sencillamente no le gustó esto. Así que fueron dando las autoridades y se quejaron. Las autoridades entonces tomaron a Pablo y a Silas, rompiendo su vestuario, sus vestidos, y entonces lo latigaron y lo pusieron en la cárcel. Cuando estaban en la cárcel, Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos. Estaban cantando himnos, alegres, contentos, porque ellos habían recibido parte de lo que Cristo, en cierto sentido, había recibido. Habían recibido latigazos por predicar el evangelio. De manera que ellos sabían perfectamente que estaban en prisión por predicar el evangelio y estaban contentos de estar en la cárcel por haber predicado el evangelio. Ahora, el Señor los escuchó los himnos y vino un tremendo terremoto en esa cárcel, que las puertas se abrieron y los grillos que habían puestos en ello, en las manos y en los pies, se le cayeron de las manos. Todas las puertas, la puerta de la cárcel se abrieron. El centinela romano que estaba allí se dio cuenta de la situación e entonces intentó suicidarse, intentó matarse. Y el apóstol Pablo le gritó y le dijo: no te hagas daño, que todos estamos aquí. Y viendo esta situación, entonces aquí es donde viene este hombre, donde Pablo.
Y entonces se le dice claramente esto al apóstol Pablo arrodillándose delante de él, y Pablo entonces le levanta y él le dice: ¿qué es necesario, qué es menester que yo haga para ser salvo? Y entonces Pablo y Silvia le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Noten, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El apóstol Pablo, Silas, le predicaron el evangelio a él, a su familia, todo, lo llevó a su casa, y aceptaron a Cristo como Salvador personal. Hicieron una entrega a Cristo. Una entrega. Pero déjeme decirle que cuando hablamos de entrega, eso va más allá del creer en Cristo. Es decir, creer en Cristo va más allá de considerarlo como un personaje histórico. Va más allá de alguien que murió y resucitó. El creer en Cristo crea una obediencia incondicional. Crea en nuestra vida imitar al modelo perfecto. Y establece una cadena espiritual que es irrompible. La respuesta que damos al Señor Jesucristo va a determinar nuestro destino eterno. ¿Qué respuesta tú le das a Cristo hoy? ¿Qué respuesta yo le doy a Cristo hoy? Eso va a determinar nuestro destino eterno. ¿Qué hacer? La palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo. Cree en Jesús amándole. Cree en Jesús obedeciéndole. Cree en Jesús haciendo un amigo íntimo de Él. Noten, hay algo interesante de una experiencia, que es la experiencia del ciego, le llaman Bartimeo, y voy a la palabra nuevamente para compartir con ustedes el texto. Y todos conocemos que este joven, ¿verdad?, ciego de nacimiento, Cristo pasa por allí, le devuelve la vista, ciego de nacimiento. Todo el pueblo se asombra, haciendo solamente un recuento de la historia. Todo el pueblo se asombra, ve que aquel muchacho sí realmente era el que pedía limosna. Ahora lo ven viendo. Hay un tumulto, una algarabía en el pueblo. Llega a los oídos de los sacerdotes y los del consejo, y entonces llaman a los padres. Los padres no se atreven a contestar porque saben lo que eso implicaría. Así que le dicen: vayan y pregúntenle a él, que es mayor de edad. Así que mandan a buscar al muchacho, y entonces el joven le dice: bueno, Jesús me devolvió la vista. Y varias veces se le hicieron la pregunta. No vamos a tomar el tema para esto, solamente para una ilustración. En cuanto a la creencia. Pero noten ustedes aquí. Este joven entonces es interrogado, y varias veces le hacen la pregunta y tiene la misma respuesta: Jesús realmente me ha sanado. Y los del consejo le hacen un interrogatorio que resulta chocante para ellos. Chocante. Porque el muchacho le dice: ¿queréis vosotros haceros sus discípulos también? Y ellos le dijeron: no, un momentito. Nosotros somos discípulos de Moisés. Conocemos a Moisés, pero no sabemos de dónde sea. Y el muchacho les responde: bueno, pues grande cosa es esta, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió la vista. No se ha oído nunca en Israel, en la historia de Israel, el hecho de que alguien haya venido y haya sanado a una persona que nació siendo ciega. Y si Dios no estuviera con él, él no hiciera este milagro. Así que sencillamente ellos le dijeron: tú realmente quieres saber más que nosotros, vete, porque no tenían una respuesta racional para ello. Así que lo sacaron fuera. Y luego entonces Jesús lo buscó y lo encontró. Y vemos aquí el encuentro. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor,
para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Noten ustedes aquí que el creer va más allá del simple hecho de creer. Yo puedo creer en un Jesús histórico, puedo creer en un Jesús que lo mencionan, etc. Pero no es suficiente. Dice que él creyó, pero adoró. Es decir, una de las cosas principales cuando aceptamos a Cristo es sencillamente la adoración a Él. No hay nadie más que merezca adoración. La adoración a Cristo Jesús nuestro Señor. No hay otro a quien debemos adorar, solamente a Cristo. Creer en Él y adorar. Creer en Él y obedecer. Creer en Él y seguir sus pisadas. Creer en Él y imitar su ejemplo. Noten que en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 2, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 13, 17. El mundo sea ¿qué? Salvo por Él. Entonces, el problema no está en que Jesús no quiera salvar a todo el mundo. Jesús quiere salvar al mundo entero. Ese es su deseo. El problema es que el ser humano no desea ser salvado por Jesús. Está. Por eso es que no podemos decir que la salvación es universal, porque salvación no es obligación. Dios no tiene obligatoriamente que salvar a todo el mundo. Él salva solamente a todo aquel que cree y obedece. En Romanos 8.2, como ya mencioné, antes del verso de Juan 3.17, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me ha librado de qué? Del pecado y de la muerte. Es decir, una persona que entra en relación con Jesús, sus pecados le son perdonados. Y por lo tanto, Cristo lo echó en lo profundo de la mar, usando esa figura, para hacer de él una nueva criatura, librándose de la muerte y del pecado, porque Cristo lo libró de la muerte y del pecado. Es una persona apartada. Una persona apartada es que el Señor quiere convertirla en una persona santa, apartada para Él. Hay una cita que se encuentra en el libro Testimonio tomo 5, de 1890, que dice lo siguiente: cuando en el corazón está el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta la disposición y ese esfuerzo como el mayor servicio del hombre, y Él suple la deficiencia con sus méritos divinos. Noten, esfuerzo humano, méritos divinos. Dios no trabaja solo. Dios trabaja con la respuesta del hombre. El hombre tiene que responder. Ahora, esa respuesta es porque Él ha decidido aceptar el llamado y el toque del Espíritu Santo en su corazón y en su vida. Entonces responde positivamente a Dios. Así que, ¿qué significa esto de estar en Cristo? Porque dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2.5. Bueno, estar en Cristo Jesús es depender del Padre. Cristo dependía del Padre. En su humanidad dependía del Padre. Al depender del Padre en su humanidad, nos deja una lección a nosotros. Y es una dependencia continua. La victoria continua de Cristo fue debido a esa dependencia continua con el Padre. Ahora, la victoria nuestra sobre el pecado y sobre la maldad está en una dependencia continua del poder y de la gracia de Cristo. También nos dice en San Juan 6:38, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Noten, hacer la voluntad. Muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad y pensamos que es la voluntad perfecta. Pero el Señor nos dice claramente
que debemos hacer su voluntad, no nuestra voluntad. Y hacer la voluntad del Padre, pues una señal clara de que Él quiere llevarnos por el camino que es correcto. En San Juan 8:29 nos dice, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. Lo que a Él le agrada, hago siempre. Si yo estoy imitando a Cristo, porque no puedo ser otro Cristo. Cristo es único. Pero yo debo de imitar a ese modelo. Ahora, Cristo dice aquí que a Él le agrada hacer la voluntad de su Padre. Lo que a Él le agrada, eso Él hace. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Lo que a Cristo le agrada, eso hago. Agradar a Cristo. Agradar a Cristo. Porque ser cristiano no significa meramente llevar el nombre de Cristo, sino tener el mismo sentir de Cristo. Someternos a su voluntad. Someternos a la voluntad de Dios en todas las cosas. Noten esta otra cita muy interesante que se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, un libro escrito por la señora de White y un bestseller, porque es uno de los libros más leídos y está prácticamente en la biblioteca del Congreso. Noten ustedes esta cita. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe, en el amor y cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Jesús vino a dar un ejemplo. Para que como yo hago, dice él, vosotros también hagáis. Ahora, si pensamos en la imposibilidad, pues la mente es muy poderosa para decir no es posible. Pero si pensamos en la posibilidad, y para Dios todo es posible, para Cristo todo es posible, entonces es posible para aquel que está en Cristo Jesús. No el hecho de calmar una tempestad, pero el hecho de calmar, de permitir que Él calme la tempestad de mi vida. Confiar en el poder del Padre, someternos a Él y decirle al Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Eso es lo que muchas veces presentamos en nuestras oraciones. Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿No es esa la oración del Padre nuestro? Claro. Así que Cristo reveló el carácter perfecto de su Padre. Cristo reveló el carácter perfecto de su Padre. Por eso vindicó el carácter de Dios ante el universo y ante los hombres. Ahora nos toca a nosotros, que somos espectáculo para el universo entero. Este mundo es un espectáculo. Este mundo es una historia que está siendo desglosada ante la vista del universo entero para ver cómo concluye. Y tú y yo somos los protagonistas de esa historia. Algunos terminarán vindicando su propio nombre, pero otros estarán vindicando el nombre de Cristo. Así que el mundo necesita hoy una revelación de Cristo. Noten ustedes, el universo revela a Cristo. Nosotros estamos siendo revelados ante el universo. Número 2, la naturaleza revela a Cristo. Tenemos una naturaleza pecaminosa que ha de sujetarse a Cristo y por lo tanto hemos de vencer como Él venció. Eso es lo que nos dice la palabra. Vencer como Él venció.
Así que en mi naturaleza la gente tiene que ver a Cristo revelado. Se revela en mí. No soy Cristo. Se revela. Se revela. Por lo tanto, también, ¿quién más? Bueno, la Biblia. La Biblia revela a Cristo. ¿Queremos conocer más de Cristo? ¿Queremos estar llenos, imbuidos de su amor? Entonces vayamos a las Escrituras, porque Cristo es el centro de toda Escritura. Así que el hombre ha de revelar el carácter de Cristo en su vida diaria. Eso es lo que le llamamos el proceso de la santificación, que es una obra de todos los días. Entonces, aquí nosotros vemos que el hombre ha de revelar el carácter de Cristo en su vida. Hemos de permitir que Él reproduzca su carácter en nuestra vida. Eso es, permitirle a Él. En el libro Joya de los Testimonios, en el tomo 3, en la página 291, Elena G. White nos dice lo siguiente: hombres y mujeres pueden vivir la vida que Cristo vivió en este mundo si se revisten de su poder y siguen sus instrucciones. Noten ustedes, sigue diciendo, pueden recibir en su lucha con Satanás todos los socorros que Cristo mismo recibió. Pueden llegar a ser más que vencedores que aquel que los amó y se dio a sí mismo por ellos. Oh, aquí está la clave de la victoria. La clave de la victoria es depender del poder de Dios. Los hombres y las mujeres pueden vivir la vida de Cristo, que Cristo vivió en este mundo, si se revisten de su poder y siguen sus instrucciones. Ahí está. De manera que en la lucha que hay establecida contra el mal, contra Satanás, los socorros que Cristo recibió de su Padre, también podemos nosotros recibirlo. ¿No es algo maravilloso? Hay que decir gracias al Señor, gloria al Señor por ello. ¿Por qué? Porque sencillamente vemos cómo Jesús permanece en pie. Noten ustedes esta cita. Jesús permanece de pie y llama a la puerta de nuestros corazones. Y sin embargo, aún hay algunos que dicen continuamente, no puedo hallarlo. ¿Por qué no pueden? Él dice, aquí estoy llamando. Porque no abres la puerta y dices, entra, querido Señor. Estoy tan contento con estas sencillas indicaciones acerca de cómo encontrar a Jesús. Si no fuera por ellas, no sabría cómo encontrar a aquel cuya presencia tanto deseo. Abrid la puerta, vaciad el templo del alma de los compradores y vendedores e invitad al Señor a entrar. Haré las obras de justicia, obedeceré la ley de Dios. Entonces sentiréis la apacible presencia de Jesús. Oh, mis amigos, Cristo es el que me justifica. Hemos visto a través de todos estos días cómo Jesús en la cruz del Calvario murió por ti y por mí. Hemos visto su resurrección como garantía de que en algún momento seremos resucitados o transformados. Vemos la promesa del Señor que dijo, regresaré nuevamente. Vemos cómo concluirá la historia de la tierra. Hemos visto todo eso. Y hoy podemos contar con el poder de Dios. No importa en la situación en la cual tú estés. No considere tu caso desesperado. Para Cristo no hay ningún caso desesperado. Él es el que justifica. Cristo es el que murió. Cristo es el que resucitó. Cristo es el que está a la diestra de Dios. Cristo es el que intercede por ti y por mí. Y Cristo es el que vendrá con poder y gloria. De manera, mis amigos, que la palabra del Señor dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No es eso el clamor de decir, Jesús te necesito? Jesús te necesito. Te necesito porque tú eres la victoria.
y que solamente una vida llena de victoria. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, una vez más te damos las gracias por el gran plan de salvación, de redención que tú tienes para cada uno de tus hijos. Te rogamos, oh Señor, que aquellos que escuchan este mensaje puedan entregar su vida a ti, que puedan saber que tú eres la única esperanza de este mundo y de su vida, que tú eres la única esperanza para el corazón humano. Y te rogamos, oh Señor, que nuestras vidas estén escondidas en ti, que vivamos cada día de victoria en victoria. Cuando tú vengas a reclamarnos y nuestros nombres sean llamados, que estemos listos para ascender contigo y alabarte por toda la eternidad. Gracias por tu amor. Bendiciones que te imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ven a Jesús, no rechaces el llamado del Señor. Sus brazos hoy están abiertos para ti, esperando que regreses al redil. Ven a Jesús, el altar te espera sin condenación. El cielo está ofreciéndote perdón y verás que cambiará tu corazón. Ven a Jesús, entrégale tu corazón, Él ya te perdonó. Al dar su vida por amor, ven a Jesús. Él lo dio todo en una cruz. Acércate un poco más, entrégale tu corazón. Ven a Jesús. Ven a Jesús, ya no importa tu pasado, ven a Él. En sus sendas de justicia te guiará y esperanza a tu alma traerá. Ven a Jesús, deposita en sus manos hoy tu ser y recibe hoy su paz en mi vida. Solo aceptas su llamado, síguele. Ven a Jesús, entrégale tu corazón, que ya te perdonó. Al dar su vida por amor, ven a Jesús. Él lo dio todo en una cruz. Acércate un poco más, entrega